La música puede hacer que seamos infieles o que terminemos una relación amorosa que no queremos terminar. Pero para poder entender bien por qué podemos ser infieles siendo manipulados por la música, necesitamos profundizar y tener ejemplos claros de situaciones que todos conocemos y que hemos vivido. Bienvenidos a mi primer podcast sobre la manipulación de la música en las relaciones amorosas y cómo la música influye en nuestro comportamiento y nuestra toma de decisiones. Esto que les estoy leyendo aquí es un resumen de uno de los capítulos de un libro que estoy escribiendo sobre psicología oscura, en donde se habla de todo tipo de manipulaciones que van en contra del amor y las relaciones de pareja. Este capítulo específicamente habla sobre la manipulación de la música y de cómo se puede terminar una relación o cómo se puede hacer fracasar una relación o las relaciones interpersonales solamente a través de la música que escuchamos. Según el neurólogo Stefan Kolk, hay 3 mecanismos neuronales que son los mayormente implicados en la forma en que reaccionamos a la música y son: 1. La amígdala, que es una estructura localizada en el lóbulo temporal y es parte del sistema límbico. Todo lo que haga parte de nuestro cerebro límbico tiene que ver con nuestras reacciones emocionales. Por eso cuando escuchamos una canción de amor u odio, tenemos sentimientos que nos vinculan positiva o negativamente a esa canción que estamos escuchando. Si la voz del cantante y su ritmo son buenos, la canción está bien musicalizada, tiene buena mezcla y masterización. Imagínense el efecto que puede lograr en quien la escucha, sin importar si el mensaje es positivo o negativo, solamente importando que cause sensaciones. El núcleo accumbens es un conjunto de neuronas que es parte de la vía mesolímbica. Está conectada a lo que nos produce placer y motivación como la comida, el sexo, el dinero o el poder, y tiene que ver con el comportamiento hedonista, con las ganas de repetir lo que nos gusta mucho, incluso con ese placer inmundo que produce el tema de una infidelidad. Tiene que ver mucho con este comportamiento, el comportamiento hedonista. Esa tercera parte es la que a mí más me interesa personalmente y ya les voy a explicar por qué. El hipocampo es una estructura del cerebro que está profundamente arrumada en el lóbulo temporal, procesa y almacena los recuerdos, es decir, que ayuda a retener los mensajes que escuchamos de la música. Repito nuevamente, no importa si el mensaje es negativo o es positivo, esta retención de información nos puede llevar a tener una idea en bucle. También tiene que ver con la audición y regula la regulación emocional. Se activa cuando escuchamos frases musicales reiteradamente, como por ejemplo el coro de una canción diciendo repetidamente me enamoré, yo me enamoré, me enamoré. Esos meros coros son una idea en bucle y el hipocampo, almacena los recuerdos y tiene que ver con la forma en que sentimos esos recuerdos que almacenamos, y además tiene que ver con la audición, es decir, la música entra por el oído, se almacena en nuestros recuerdos y además regula nuestros sentimientos. Por eso me interesa tanto todo lo que tiene que ver con el hipocampo y por eso les decía que me interesa más esta parte que las otras dos. Las otras dos también tienen que ver y vamos a profundizar más adelante sobre este tema. Es por eso que la música emocional desencadena la reacción de esta estructura y ayuda con las reacciones emocionales que tenemos frente a la música que escuchamos. Nuestras relaciones afectivas siempre tienen presente la música. Cuando nos estamos enamorando tenemos la tendencia a conectarnos con alguna canción, ya sea que esté haciéndose popular o alguna canción antigua que ya conocemos, pero que misteriosamente encaja con lo que sentimos o queremos decir. En la etapa del enamoramiento, por supuesto que estamos buscando consciente o inconscientemente música que hable de amor, deseo, lealtad o de los sueños que queremos crear con una pareja. Hago un paréntesis aquí para recomendarles una canción muy bacana que se llama Turn Your Likes Down Low, que es de Lauryn Hill con Bob Marley. Es una canción muy bacana, las repeticiones de los coros tienen mensajes muy bonitos y yo sé que les va a gustar mucho a la gente que le gusta la música positiva. Repetir un mensaje con buen ritmo hace que la memoria y el comportamiento cambien. Este tipo de métodos también se usan en el marketing y la publicidad. La música tiene un altísimo contenido de marketing y publicidad. De hecho, las mejores campañas publicitarias tienen
Participación de artistas. Recordemos el comercial de Acate con J Balvin. J Balvin ha sido un fenómeno en Colombia, un fenómeno absoluto en el tema del reggaetón. Y ahí mismo Acate aprovechó esa situación y de una vez cogió a J Balvin y de hecho transformaron una de las mejores canciones de este artista en una canción comercial que hablaba ya no de Acate, perdón, ya no de lo que hablaba originalmente la canción de reggaetón de J Balvin, sino ya diciendo cosas de Acate con la melodía de esta canción. Es que, ¿cómo es? A mí se me olvidó esa canción, pero la pueden buscar. Busquen comercial de J Balvin para motos Acate en Colombia. Muy interesante cómo la música influye en la toma de decisiones y en el marketing. Por ejemplo, Facebook tiene un método que se conoce como remarketing, que sin entrar muy profundo en el tema no es más que enviarle repetidamente un mensaje publicitario a quienes dieron clic en una foto o video que promocionamos en primera instancia. Es decir, tengo un producto, le hago un video, lo subo a Facebook y creo una campaña publicitaria y esa campaña se le muestra a miles de personas que tengan un interés preciso o cercano a lo que ofrezco en mi video. Como por ejemplo si mi video es sobre comida para perros. Esta publicidad se le mostrará a personas que estén interesadas dentro de internet en perros o comida o regalos para perros, mascotas, mundo animal y etcétera y todo lo que se le parezca. Cuando las personas reciben esta publicidad, tienen la opción de dejarla pasar y no ponerle ninguna atención. En todos estos casos, la publicidad deja de mostrarse, se le mostrará cada vez menos a estos usuarios, pero si muchos usuarios sienten interés y deciden reproducir el video, hacer clic en el botón me gusta o leer el texto que acompaña el video, en todos estos casos se les seguirá mostrando continuamente la publicidad a estos usuarios hasta que se les haga natural el anuncio y sientan la confianza para hacer la compra. Incluso a veces se produce la compra sin ninguna necesidad, sino por mera inercia. Entonces miren que repetir un mensaje causa en el cerebro un estado, altera el cerebro para que la persona sienta como natural lo que está viendo repetidamente. Lo mismo pasa con la canción, con la música. Si usted escucha una canción y el coro es repetitivo, por eso el coro se pega, porque se repite y va directamente al hipocampo, lo que hablábamos ahorita, que el hipocampo regula las emociones, la memoria y la audición. Entonces, obviamente, si el hipocampo regula la audición, pues por ahí entra la música, va la memoria y a través de la memoria y esa idea en bucle, porque los meros coros de las canciones ya son una idea en bucle. Una canción como por ejemplo de mi vida te boté, yo te boté, ya ese mero coro es una idea en bucle que es repetitivo y cuando se almacena en la memoria nos crea también sentimientos, porque todo tiene que ver con el hipocampo, los sentimientos, lo que escuchamos y lo que almacenamos en la memoria. Miren cómo se va relacionando todo esto y cómo sin querer estamos siendo manipulados por la música y podemos hasta terminar una relación amorosa sin darnos cuenta y sin querer. Las emisoras en sus mejores tiempos hacían lo mismo, nos mostraban las canciones que les convenía mostrar de forma repetitiva y aunque no nos gustara la canción, llegaba un momento en el que la cantábamos o la bailábamos. Pensábamos inconscientemente en una canción todo el tiempo y pasábamos de una canción que no nos gustaba a una canción que incluso teníamos en nuestras listas de reproducción. No es un secreto el tema de las payolas. Los artistas pagaban y era una competencia como una subasta. El artista que más pagaba era el artista que más veces sonaban. Y así un artista que aunque no nos gustaba la voz o no nos gustaba la canción o algo, nos la repetían tanto y la escuchábamos en todas partes que nos terminaba gustando la canción e incluso la terminábamos bailando en alguna discoteca o etcétera. Cuando pasábamos por un sitio y alguien escuchaba esta canción, ese sonido ya estaba asociado a buenos o malos momentos que pasábamos con amigos, parejas y familiares, y se creaba un tipo de sugestión por asociación y de tanto escuchar la canción ya creíamos que nos gustaba, pero fue simplemente una manipulación. En este libro que estoy escribiendo también hablo de la sugestión, que tiene 3 facetas: la sugestión por asociación o por enlace, la sugestión por autoridad y la sugestión por imitación. En otro podcast les hablaré más sobre esto, pero
básicamente uno asocia, así como los aromas, también es la música. Cuando uno escucha una canción con una persona con la que vivió buenos momentos, cuando vuelve a escuchar esa canción más adelante, puede volver a tener buenos momentos, buenas sensaciones con esa canción por el mero hecho de escucharla. Seamos francos, ¿cuántas veces las radios nos hicieron escuchar 1000 veces malas canciones y llegábamos al punto de aceptarlas porque repetitivamente las escuchábamos? Ahora pensemos, ¿qué efecto tiene esta repetición constante en nuestro cerebro y la toma de decisiones? Es decir, si aceptábamos una canción que no nos gustaba por lo mucho que nos las repetían las emisoras, ahora imagínense lo que puede causar el mensaje repitiéndonos y resonándonos a toda hora en nuestros recuerdos. La música suele tener buen ritmo, aunque no nos guste una canción, suele estar bien elaborada por músicos e ingenieros del sonido, y es por esto que la música estimula la percepción y la comunicación según el mensaje que escuchamos, porque nos agrada y nuestro cerebro aprende más por lo que escuchan nuestros oídos que por lo que ven nuestros ojos. Si el mensaje es repetitivo, puede guiarnos a tener una idea en bucle, y si esta idea en bucle tiene que ver con ser infiel o terminar una relación con una persona que amamos, simplemente vamos a tomar una decisión errática e impulsiva que después vamos a lamentar, y lo más difícil de este asunto es que ni siquiera vamos a entender por qué tomamos esta decisión. Tal vez por esto es importante empezar a entender la forma en que nuestra sociedad consume música, e incluso tal vez tengamos más conciencia respecto al tipo de artistas que hacemos millonarios con nuestra decisión de consumir sus productos y su arte. Hay que pensar bien en la música que escuchamos. Yo soy artista, tengo 3 álbumes que he sacado al mercado, no he sido un Daddy Yankee ni mucho menos, pero he hecho mis propias giras, he visitado algunos países, he elaborado mis propios conciertos, he lanzado mis propios discos, he producido mis propios álbumes, en fin. Obviamente contando con ayuda de otros productores, tanto audiovisuales como musicales y etcétera, pero haciendo yo todo mi proyecto. Cuando hice mi primer disco, mi primer álbum era en cassette, eso fue a principios de los 90, como en el 92, fueron 6 canciones si no estoy mal. Eran canciones con contenido sobre la amistad, sobre la guerra, pero no apoyando la guerra, sino sobre las consecuencias de la guerra en la sociedad, sobre protestas, sobre política, hablaba sobre el amor, en fin, incluso sobre el despecho, hablaba sobre muchas cosas, pero era un contenido político y educativo. Hacia el 94 yo tengo familia en Panamá y me empecé a interesar mucho por la música Panamá, y ahí conocí la música que estaba haciendo el Chombo. Él les hablará más de esto, pero contando desde la parte de Antioquia, nosotros nos trajimos más o menos en el 94, nos trajimos música de Panamá y la empezamos a sonar en los radios de Antioquia. Incluso empezamos a meter en las emisoras no en las emisoras comerciales, sino en las emisoras de los colegios y universidades. Mucha gente se acordará de nosotros, Alcatraz, que éramos una agrupación, éramos 152 personas, la agrupación en global, y se dividía en varios grupos pequeños, pero entre todos nos organizábamos para distribuir toda esta música que nos trajimos de Panamá en las emisoras. Y de hecho, alguna vez estuve hablando con el gurú del sabor, que él me decía, con razón, cuando yo llegaba a los colegios, los pelados estaban escuchando esta música, y yo decía, pero ¿de dónde es que viene todo esto? Ese fue un trabajo que hicimos nosotros bajo un grupo, bajo un sello que se llamaba Alcatraz, que al mismo tiempo de ser un pequeño sello discográfico, porque organizábamos eventos, producíamos nuestra música, y además de todo queríamos distribuir y pegar la música de los panameños, y pensábamos que al distribuir y pegar la música de los panameños íbamos a tener nosotros entrada, pero no fue eso lo que sucedió. La música de los panameños era un poco cómica, porque por ejemplo, cuando hablaban de quieren chorizo, digamos que sí es de alguna manera, pero tenía más comedia. Era música buena energía, como para hacer fiesta, como para chacotear, para molestar, y en fin, para pasar un buen rato. Y los videos eran muy chistosos, por lo menos nosotros, al igual que muchos otros jóvenes de los 90, nos reíamos con esa música. Pero a finales del 99 nos tocó empezar, entre el 96 hasta finales del 99 se fue dando como una transformación de la música, y a finales del 99 a través de Telemundo empezamos a conocer aquí mucho de lo que era ya el reggaetón boricua. Los panameños al reggaetón le decían plena,
Los boricuas le pusieron, si no estoy mal, ya eso lo hablará el Chombo, que es el que ha estado hablando de estos temas y ya él nos pondrá más en contexto, pero si no estoy mal, los boricuas le pusieron reggaetón porque era reggae con ton, por el ton que lleva en el bombo el género que los boricuas estaban manejando. Entonces los boricuas empezaron a meter un estilo más propio, un estilo ya no tan del lado de lo que hacían los colombianos en la zona de la costa y los panameños y los de San Andrés, sino un sonido más mezclado con el hip hop gringo. Entonces pues a nosotros nos gustó mucho, yo fui uno que llevé a muchas emisoras ese tema de yo quiero saber si cuando empiece el ritmo, que es un tema de Ivy Queen, lo llevé a varias emisoras, traté de que lo sonaran, pero nos decían que eso jamás iba a pegar acá porque que era muy vulgar. Lo llevé a todas las emisoras, a todas, las de rock, las de salsa, las de merengue e incluso a algunas emisoras que ya tocaban hip hop y nos decían que no, que eso era demasiado vulgar y que eso jamás iba a pegar acá. Eso también lo tratamos de hacer por los lados del 94, 95 con lo de Cuentos de la Cripta, con lo que había producido el Chombo. Entonces tratamos de hacer muchas cosas y al final ese cambio de música, ese cambio de la ideología en la música también me obligó a adaptarme y a hacer una música más sexualizada y más orientada a la rumba, porque era adaptarme a lo que estaba pasando o cambiar de profesión y ya había trabajado muchísimo, había trabajado toda la década de los 90, desde 1990 hasta ya llegando el 2000, había trabajado por la disquera que en ese entonces se llamaba Alcatraz, había hecho muchísimas cosas, habíamos organizado muchos eventos, muchos conciertos y habíamos participado en otros eventos y conciertos de otras personas, había grabado ya un disco y para salir y terminar con la música no era propicio. Entonces, con este cuarto álbum quiero también llegar y cambiar las cosas, por eso estoy como tan interesado en este tema, para volver otra vez a la rama espiritual de la música. Y vamos a continuar con la influencia de la música en el tema de las relaciones amorosas. La música que escuchas, si tiene mensajes negativos, puede llevarte a comportamientos impulsivos, estrés o trastornos emocionales. Las personas buscan en la música reacciones emocionales según el contexto. Por ejemplo, en los ritmos como el reggaetón buscamos música que incite al baile y el contacto, la atracción sexual, el coqueteo y la creación de cercanía física en diferentes tipos de relaciones amistosas, amorosas y sociales en general. Para estudiar, por ejemplo, muchas personas buscan música electrónica suave y sin contenido de palabras, como el chill out y similares, y también música clásica o instrumental en general. Para protestar y temas políticos buscan el rock, rap y otros géneros orientados a este fin. Sin embargo, nada es absoluto, porque hoy en día cada género tiene componentes de otros géneros, según la ideología, educación e intereses del artista. Por ejemplo, el reggaetón busca un público más dado a la rumba, pero una canción de este género puede tener contenido romántico. Les recomiendo, por ejemplo, Paulo Londra, que hasta el momento no le he visto música sexualizada. Le he visto unas letras bastante bonitas en un ritmo muy bailable de reggaetón e incluso un hip hop, por ahí le he visto al hombre también. Lo mismo pasa con el rock o el rap, que pueden tener contenido de amor o naturaleza o incluso también contenido de rumba o un contenido más punani. Hablar de joyas, en el hip hop se habla de joyas y las mujeres y todo este cuento. Por todo lo explicado anteriormente, es que la música afecta la forma de pensar, los valores y el comportamiento. Por ejemplo, en una ruptura amorosa, una canción que dice volveré, le puede crear a una de las personas o a la pareja una falsa expectativa sobre el regreso de su pareja que ya no quiere volver a estar con nosotros. O en una discusión normal de pareja, una canción que dice de mi vida te boté, yo te boté. Ese puede cambiar la percepción de la realidad de una de las partes o de ambas respecto a los conflictos que está viviendo una pareja y cómo quiere esa pareja resolver los conflictos. Y volvamos y profundicemos.
Si tenemos una pelea con nuestra pareja, vamos a una discoteca, consumimos alcohol y escuchamos una canción que dice de mi vida te boté, yo te boté, o un mensaje sobre orgullo y ego, en vez de un mensaje sobre amor y conciliación, esto nos puede conducir a cometer un error totalmente creado y manipulado por la música que estamos escuchando y terminar con una relación que no queríamos terminar para después lamentarlo sin entender por qué actuamos de esta forma. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento terminamos una relación y decimos, yo, ¿por qué hice esto? Muchas veces, no siempre, algunas veces puede ser un comportamiento impulsivo natural de la persona, pero diría yo que la inmensa mayoría de las veces estamos siendo manipulados por el entorno y ni siquiera lo sabemos, y por la música que lo escuchamos y ni siquiera lo sabemos. Es decir, hasta qué punto nuestras decisiones son realmente nuestras decisiones y en qué momento estamos teniendo un comportamiento errático basado en una fantasía creada por una emoción que fue implantada en nuestro cerebro a través de un sonido que nos gustó escuchar y disfrutar. Y en un contexto específico como la rumba, porque aunque la música es increíblemente poderosa para implantarnos ideas, el contexto, el ambiente, la compañía y el consumo de drogas como el alcohol también juegan un papel muy importante en esta toma de decisiones, siendo la base principal el control de la música sobre las ideas. Volvamos a los ejemplos. Nos han inculcado la falsa creencia de que el amor todo lo perdona, que es eterno, que es único, que puede con todo y que no tiene límites. Supongamos que tenemos una relación que se acabó definitivamente, porque la realidad es que todo llegó a su límite, y pongamos nuevamente el contexto de la rumba, que es bastante típico en nuestra sociedad, sobre todo en la sociedad latina, que somos amantes de la rumba y de la vida nocturna, y en este contexto terminamos una relación. Nos vamos para la discoteca con los amigos, conocemos una persona atractiva y bailamos con esta persona una canción que dice con muy buen ritmo. Ustedes han escuchado esta canción que dice regresa pronto, por favor, pronto, muy pronto, aquí te espero. Se las recomiendo, se llama Regresa Pronto de Grupo Galé. Piensen bien con calma el mensaje tan poderoso que le está enviando esta canción a nuestra amígdala, núcleo accumbens e hipocampo, más aún teniendo en cuenta que estamos en una depresión, o sea, estamos deprimidos, más susceptibles a ser manipulados todavía porque estamos deprimidos. Una persona deprimida es muy susceptible a cualquier tipo de manipulaciones. Pero en este ambiente, más aún teniendo en cuenta que estamos en una depresión, pero en un ambiente que nos produce alegría momentánea, cegados por una iluminación increíble y un sonido impecable a todo volumen, con el que no podemos escuchar ni siquiera nuestros propios pensamientos, sino que escuchamos única y exclusivamente el mensaje de una canción que nos dice que queremos que regrese a alguien que tal vez en realidad no queremos que regrese, o que tal vez esa persona ya no va a regresar, pero nosotros estamos ahí con esa idea en bucle: regresa pronto, por favor. Entonces miren lo importante que los meros coros de las canciones ya son ideas en bucle, y cuando se meten por nuestro oído, por lo que escuchamos, a nuestra memoria y tocan nuestros sentimientos, la forma en que sentimos ya empiezan a influir en nuestra toma de decisiones y se vuelven en una idea en bucle, porque todo el tiempo estamos escuchando regresa pronto por favor, y estamos escuchando la música y podemos creer que queremos que regrese esa persona y tal vez ni siquiera queremos que regrese. Si pensamos detenidamente esta situación, es un cóctel acertado para que nuestro comportamiento sea errado sin ser nuestra culpa. En una situación así seremos víctimas de una manipulación que no podemos ver y que en ocasiones ni sabemos que existe. Estamos siendo hipnotizados de una forma amable, eficiente y absolutamente oscura. Miren qué complicado es este tema. Entonces, este capítulo tal vez nos pueda ayudar a pensar un poco más sobre el tipo de arte que consumimos, la forma en que educamos a nuestros hijos y la música que consumimos con nuestros seres amados. Pero mucho más importante, espero que con todo lo escrito aquí pueda lograr que el lector piense bien a qué artistas hace millonarios comprando sus productos y su música. Entonces podríamos pensar que tendríamos que hacer toda la música positiva, entonces ya en toda la música vamos a hablar de flores. No es eso, porque también la sexualidad también hace parte del mundo y de las personas y de nuestros sentimientos. La rabia, la ira, la maldad también hace parte de la sociedad y del mundo.
pero entonces no volver absoluto el lado oscuro en la música, no volverlo absoluto, sino aprender a mantener un equilibrio. De hecho, podría ser sano inclinar un poco más la balanza hacia el lado claro de las cosas. Entonces, por eso quería leerles esta parte de este resumen que hice de lo que estoy escribiendo en mi libro sobre la influencia de la música en las relaciones afectivas y cómo una canción puede llevarnos a que terminemos una relación y a que tomemos decisiones erróneas frente a la pareja que tenemos. Y cómo nosotros como artistas además también podemos llegar a tomar decisiones absolutamente erradas solamente por la música que escuchamos y además por la música que producimos. Los artistas tenemos una responsabilidad humanitaria, por decirlo de alguna, responsabilidad social de producir música con contenidos claros. Por eso mismo no he sacado mi cuarto disco. En mi cuarto disco también hay canciones de tristeza, también hay canciones de despecho y de Yo me fui, y hay canciones de rabia, pero quiero sacar más canciones también orientadas al amor, a lo que es bueno y a lo correcto, y a cuidar a la pareja y a todo ese tipo de cosas, precisamente buscando recuperar todo lo que se perdió desde la llegada de la música que pasó en el 2000, porque así lo percibo yo. Desde la llegada del reggaetón hipersexualizado se transformó la música. Don Omar lo decía en una entrevista, hablando de Anuel y hablando de la música, decía Don Omar, que si a una hija de él le llega un novio escuchando la música de Anuel, el hombre se va a colocar grave porque pues hay cosas que comprender en todo este asunto. Espero que les haya gustado mi primer podcast. Este es pues al ser mi primer podcast, sufrí muchas equivocaciones. Pero les voy a estar leyendo mucho más sobre lo que he estado escribiendo sobre mi libro, y cuando esté listo, cuando lo tenga más completo y cuando lo vaya a lanzar, les estaré contando. Los invito a que se suscriban en mis redes sociales, que les dejaré el link aquí abajo. Van a encontrar los links sobre cómo encuentran mis redes sociales para que me apoyen suscribiéndose en mi Instagram, en mi Facebook, en mi canal oficial de YouTube, que recién lo empecé. Apenas voy a empezar con este canal nuevo, desde cero, sin un solo seguidor, y espero que me ayuden siguiéndolo. Espero que también me hagan sus preguntas. Si hay alguien conocedor del tema, también me gustaría mucho que haga preguntas o sugerencias, o que cree debates en los comentarios, o que también me etiqueten en videos y etcétera, para que conversemos más sobre este tema que me gusta mucho.